chicos a la clase de matemática del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo, ¿sí? Vamos a conocer la relación entre el lenguaje coloquial y el simbólico. Bien, para conocer un poco más debemos conocer los conceptos de cada lenguaje. El lenguaje coloquial es el que utilizamos para comunicarnos, es decir, las palabras. El lenguaje simbólico, la matemática lo utiliza este lenguaje que está formado por símbolos específicos, justamente para poder expresar o traducir el lenguaje coloquial a símbolos. Bien, chicos, les voy a dejar una serie de ejemplos con la cual vamos a trabajar en las actividades. Estén muy atentos, ¿sí?, a estos ejemplos, a la explicación y a las palabras que se emplean en cada una de las operaciones. Con respecto a la multiplicación, ¿sí?, vamos a tener en cuenta algunas palabras que empleamos para relacionar con la multiplicación. Fíjense el primer ejemplo: para yo poder averiguar el doble de algún número, debo utilizar la multiplicación. En este caso, si me estoy refiriendo al doble de 2, debo multiplicar 2 por 2. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el triple, con el cuádruple. Son palabras, ¿sí?, que hacen referencia a la multiplicación. Si tengo el triple de 4, voy a hacer 3 por 4. Si tengo el cuádruple de 6, 4 por 6. ¿Sí? Fíjense este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que tengo acá, la palabra producto, ¿sí? Dentro de la multiplicación, el producto, ¿cuál era? ¿Sí? El producto era el resultado, ¿sí?, de la multiplicación. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que esta palabra hace referencia a la multiplicación. ¿Sí? Fíjense que se realiza la traducción al lenguaje simbólico. Fíjense, el doble de 2 va a ser traducido como 2 por 2, el triple de 4, 3 por 4, el cuádruple de 6, 4 por 6, y el producto entre 8 y 7 va a ser 8 por 7. ¿Sí? Con respecto a la división, el lenguaje coloquial que hacemos referencia, vamos a ver con los ejemplos. Fíjense, cuando necesito saber la mitad de 20, ¿sí?, cuando necesito saber la mitad de algún número, debo dividir ese número dividido 2. ¿Sí? Cuando necesito saber la tercera parte de algún número, ¿sí?, hago referencia a una división, es decir, tercera parte. Debo dividir el número dividido 3. ¿Sí? Lo mismo con la cuarta parte, divido el número por 4. Fíjense en este ejemplo tenemos la palabra cociente, ¿sí?, que hace referencia a la división, ¿sí? Y es aquí donde realizamos la traducción. Fíjense, la mitad de 20 va a ser 20 dividido 2. La tercera parte de 60 se va a traducir al lenguaje simbólico como 60 dividido 3. La cuarta parte de 80, 80 dividido 4. El cociente entre 20 y 4 va a ser 20 dividido 4. ¿Sí? Recuerden siempre que el cociente, ¿sí?, va a ser una palabra que va a estar referida a la división. Con respecto a la suma, dentro del lenguaje coloquial podemos identificar palabras, ¿sí?, que nos hacen referencia a la suma. Fíjense el primer ejemplo, la suma entre 8 y 12.
término suma ya es lógicamente que me hace referencia a esta operación. Fíjense, segundo ejemplo, 2 aumentado en 3 unidades. Fíjense, la palabra aumentado también se relaciona con la suma, ¿sí? El siguiente de 12. Yo cuando necesito saber el siguiente de un número, debo sumar, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo, el pasaje del lenguaje simbólico. Fíjense, la suma entre 8 y 12 se traduce como 8 más 12. 2 aumentado en 3 unidades, ¿sí? El término 3 unidades, ¿sí?, hace referencia al número 3. Si yo tengo 4 unidades, hace referencia al número 4, ¿sí? Fíjense que yo para saber el siguiente de 11 debo colocar 11 más 1, porque yo para saber el siguiente de un número debo sumarle 1, ¿sí? Con respecto a la resta, el lenguaje coloquial, es decir, las palabras que voy a tener en cuenta para relacionar con la resta son las siguientes. Fíjense el primer ejemplo, la diferencia entre 10 y 3. Fíjense que el término diferencia, ¿sí?, ya se va a relacionar con esta operación. Vamos a traducir, ¿sí? La diferencia entre 10 y 3 va a ser igual a 10 menos 3, ¿sí? Y fíjense, con respecto a la suma, ¿sí?, ¿se acuerdan que en la suma teníamos el siguiente de un número? Ahora tenemos el anterior de un número, ¿sí? Cuando tengamos esta palabra anterior me va a hacer referencia a la resta. Y en este caso tengo la anterior de 6, voy a traducir al lenguaje simbólico que va a ser expresado 6 menos 1. Chicos, espero que les haya servido esta pequeña introducción al contenido nuevo. Realicen las actividades con mucha atención y paciencia. Hasta la próxima clase.